Desde el primer momento necesito contarte algo que casi nadie se atreve a admitir. Antes de que Dios me bendijera de verdad, comenzó a arrancar cosas de mi vida como si estuviera desmontando todo lo que yo creía que era mi fundamento. Y tal vez esto te esté pasando ahora, sin que te des cuenta. En este video voy a abrir mi corazón y mostrarte las 5 cosas que Dios me quitó antes de levantarme, y cómo cada pérdida, por dolorosa que pareciera, era en realidad una señal de que Él me estaba preparando para algo mucho más grande. Si alguna vez has sentido que lo estabas perdiendo todo justo cuando más orabas, necesito contarte lo que finalmente comprendí y que puede transformar por completo la forma en que ves lo que estás viviendo. Recuerdo el momento exacto en que mi vida comenzó a ir cuesta abajo. Los planes se desmoronaban, la gente se alejaba, las puertas se cerraban. En ese momento pensé que Dios me estaba castigando o dejándome de lado. Pero hoy veo que ese caos no era abandono, era construcción. Era como si Él me estuviera llevando a una sala cerrada, lejos del ruido, para operar mi alma. Y esa operación comenzó quitándome cosas que creía que necesitaba desesperadamente. Pero hay algo que nadie me explicó. Dios no quita solo por quitar, Él quita con intención. Y cuando entendí eso, todo cambió. Empecé a darme cuenta de que cada pérdida tenía un patrón, una especie de mensaje silencioso, como si Él estuviera susurrando: esto no encaja con el futuro que estoy preparando para ti. Y fue entonces cuando empecé a ver el proceso con otros ojos. Pero antes de continuar, debo advertirte, hay un detalle que quienes hablan de fe suelen pasar por alto. Un detalle que solo descubrí a través del dolor. Es algo tan poderoso que cuando lo comprendí, desbloqueó mi vida espiritual y me hizo entender por qué Dios actúa como lo hace. Te lo revelaré en los próximos minutos, y tal vez esta pieza sea precisamente la que faltaba en tu rompecabezas. Y por eso estoy aquí hoy, para entregarte lo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando todo se derrumbaba a mi alrededor. Puede que este vídeo sea exactamente lo que necesitabas escuchar para comprender finalmente lo que Dios está haciendo detrás de ese silencio que te duele. Quédate conmigo. Muchas cosas cobrarán sentido. Lo primero que Dios eliminó de mi vida, antes de bendecirme, fue mi deseo de controlar todo. Pensaba que confiar en Dios era entregar el 70% y resolver el 30% restante con mi fuerza. Pero cuando Él vio que estaba tratando de conducir el camino con mis propias manos, comenzó a quitarme exactamente lo que yo trataba de aferrar con más fuerza. Él sabe que, mientras insistimos en controlarlo todo, la fe no madura, y yo tuve que aprenderlo por las malas. Recuerdo las primeras situaciones en las que perdí completamente el control, decisiones que ya no podía posponer, situaciones que se escapaban de mis planes, personas que no correspondían a lo que yo esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que Dios me estaba enseñando a soltar, no porque quisiera verme debilitado, sino porque sabía que, mientras me aferrara a lo que me daba seguridad, no estaría listo para lo que Él quería entregarme. Y por extraño que parezca, fue precisamente cuando todo se salió de mi control que comencé a percibir señales que antes ignoraba. Señales de que Dios estaba reorganizando mi vida por dentro, incluso cuando yo pensaba que se estaba desmoronando por fuera. Fue en medio del caos que Él me mostró que el control que tanto defendía nunca fue realmente mío, y que eso era liberador. Quizás estés viviendo exactamente eso ahora, tratando de resolver, controlar, arreglar, y nada funciona. Quizás te estés preguntando por qué Dios permitió ese no, esa puerta cerrada, ese alejamiento repentino. Pero te digo por experiencia propia, a veces Dios te frustra para protegerte, te quita el control, porque sabe que tal como estás, no llegarías a donde Él quiere llevarte. Y antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo, pero poderoso. Comenta abajo la frase: Dios, te entrego el control.
Escríbelo como un acto simbólico. Así es como comienza el cambio interno que prepara el terreno para la bendición. La segunda cosa que Dios quitó de mi vida antes de bendecirme fueron las personas que no estaban alineadas con mi propósito. Esa es una parte del proceso que casi nadie quiere aceptar. Pensaba que podía llevar a todo el mundo conmigo, que cualquier alejamiento era culpa mía o una señal de rechazo. Pero con el tiempo, Dios me mostró que algunas personas no eran enemigas. Solo eran capítulos que no formaban parte del siguiente volumen de mi historia. Recuerdo la extraña sensación de ver a personas que amaba simplemente alejarse, sin peleas, sin explicaciones, sin motivo claro. Intentaba retenerlas, les enviaba mensajes, insistía en conversar, tratando de coser lo que ya se había roto. Pero cuanto más intentaba remendar, más Dios dejaba claro que eso ya no funcionaba. Era como si Él estuviera diciendo: estás tratando de mantener cerca a quienes ya he quitado de tu camino. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que las personas que consideraba fundamentales eran precisamente las que más me retrasaban emocionalmente. No porque fueran malas, sino porque me mantenían atado a versiones antiguas de mí mismo. Me hablaban como si yo fuera mi versión pasada, y Dios sabía que, si seguía rodeado de ese tipo de energía, nunca tendría la fuerza para crecer. Fue doloroso aceptar eso. Me dolió ver cómo nombres importantes se convertían en recuerdos. Pero cuando acepté la separación, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Me sentí más ligero, más centrado y, por primera vez en mucho tiempo, comencé a ver en quién realmente necesitaba convertirme. Dios lo quitó porque sabía que, si seguía atado a ciertas personas, me quedaría estancado en el mismo nivel espiritual. Y es curioso mirar atrás y darse cuenta de que después de que esas relaciones se fueron, comenzaron a surgir nuevas conexiones más maduras, más estables, más alineadas con mi fe. A veces, Dios necesita quitar primero para luego mostrar lo que ya estaba preparando. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablar en el siguiente bloque, algo que casi nadie asocia con la acción de Dios, pero que transformó por completo mi entendimiento. La tercera cosa que Dios me quitó fue el orgullo silencioso que ni siquiera me daba cuenta de que tenía. No era arrogancia, no era prepotencia, era esa sensación interna de creer que tenía que demostrar mi valía todo el tiempo. Creía que tenía que demostrar que era fuerte, que podía hacerlo, que no dependía de nadie. Y Dios vio que ese peso estaba destruyendo mi fe por dentro. Fue entonces cuando permitió situaciones que rompieron mis defensas internas. Situaciones que me hicieron reconocer que detrás de mi independencia había miedo. Miedo a parecer débil, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. Y cuando ese orgullo cayó, finalmente pude ver que la dependencia de Dios no es un signo de debilidad, sino el mayor tipo de fuerza que existe. Tuve que enfrentarme a mis propias limitaciones para comprender que no es vergonzoso necesitar ayuda, que no es un fracaso pedir orientación, que no es una debilidad admitir que estaba perdido. Dios me llevó a ese punto no para humillarme, sino para liberarme. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí comenzó a alinearse con lo que Él quería construir. Cuando el orgullo cae, descubres que Dios no quiere verte pequeño sino ligero. Quiere verte disponible, quiere verte abierto a aprender, crecer y ser moldeado. Y solo me di cuenta de eso cuando dejé de luchar contra el proceso y acepté que, en realidad, estaba tratando de hacerlo todo solo. Pero hay algo que necesito contarte, y muy pocas personas hablan de ello. Hay una razón por la que Dios toca ese punto tan profundo y tan sensible de nuestra alma. Una razón que, cuando la entiendes, cambia por completo la forma en que interpretas cada pérdida, cada silencio y cada aparente retroceso. Y eso es precisamente lo que voy a revelarte en los próximos bloques. Algo que puede marcar un punto de inflexión en tu camino espiritual de una forma que nunca habías imaginado.
La cuarta cosa que Dios tuvo que eliminar de mi vida antes de bendecirme fueron las estructuras en las que me apoyaba sin darme cuenta. Siempre pensé que mi seguridad estaba en mi rutina, en mis planes, en mi estabilidad financiera, en mis relaciones más antiguas, hasta que todo comenzó a derrumbarse de una manera tan inesperada que por un momento pensé que era mala suerte o un ataque espiritual o la consecuencia de algo que había hecho mal. Solo después comprendí que era Dios derribando lo que me sostenía por fuera para reconstruir lo que me sostendría por dentro. Es extraño cuando Dios hace eso, porque derriba sin pedir permiso. Arranca lo que crees que necesitas. Toca áreas que no quieres tocar. Desmonta tu agenda, desbarata tus planes. Me vi completamente desorientado en ciertas etapas y sinceramente algunas de esas caídas me enfurecieron. Pero fue precisamente en ese momento de inestabilidad cuando Dios hizo algo que yo nunca habría buscado por mí mismo. Me enseñó a depender de Él de verdad, no solo de boquilla. Cuando perdí los apoyos externos, me di cuenta de lo frágil que era por dentro. Cómo confiaba más en lo que yo podía hacer que en lo que Dios podía hacer. Cómo me sentía seguro solo cuando todo estaba a mi manera. Y eso me dolió mucho, porque me mostró que mi fe era mucho más racional de lo que me gustaría admitir. Dios lo sabía y sabía que, si me bendecía de la manera que yo quería, lo sostendría todo con las fuerzas equivocadas. La verdad es que Dios no destruye lo que es sólido, destruye lo que es falso. Quita lo que es bonito por fuera, pero podrido por dentro. Y tuve que afrontar la realidad de que algunas de las bases que defendía con uñas y dientes eran, en realidad, muletas emocionales. Muletas que me impedían caminar con valentía, decidir con claridad, confiar profundamente. Y tal vez eso te esté pasando ahora. Tal vez sientas que todo es inestable, que nada es firme, que lo que era predecible de repente se ha vuelto incierto. Pero quiero decirte algo que me hubiera gustado escuchar antes. La inseguridad no es señal de que Dios te haya abandonado, sino que a menudo es la prueba de que Él está cerca, actuando precisamente donde más te da miedo mirar. La quinta cosa que Dios me quitó, y quizás la más dolorosa de todas, fue el miedo a perder. Ese miedo era silencioso, oculto, casi invisible, pero gobernaba mi vida. Aceptaba menos de lo que merecía porque tenía miedo de perder. Me quedaba donde ya me dolía porque tenía miedo de perder. Soportaba situaciones rotas porque tenía miedo de perder. Y Dios sabía que, mientras el miedo me dominara, ninguna nueva bendición tendría espacio para entrar. Fue entonces cuando me enfrentó cara a cara con mis mayores inseguridades. Permitió que ocurrieran algunas de las pérdidas que más temía. Y por muy duro que sea admitirlo, solo me liberé del miedo cuando viví exactamente lo que pensaba que no podría soportar. Dios no lo hizo para destruirme, sino para demostrarme que sobreviviría. Y sobrevivir transformó mi fe. Me di cuenta de que el miedo nunca se había tratado de la pérdida en sí, sino de quién creía que era sin ella. El miedo me hacía creer que no sería capaz, que no tendría valor, que me quedaría solo, que no sabría cómo empezar de nuevo. Y cuando Dios eliminó ese miedo, descubrí un valor que ni siquiera sabía que tenía. Descubrí que algunas pérdidas me liberaron más de lo que me hicieron daño. Después de eso, comencé a actuar con más firmeza. Dejé de aceptar migajas emocionales. Dejé de insistir en puertas cerradas. Dejé de negociar mi paz, tratando de salvar cosas que Dios ya había quitado de mi camino. Cuando el miedo se fue, mi visión se aclaró. Y finalmente entendí que Dios nunca quita algo sin antes asegurarse de que puedas vivir sin ello. Y hay algo que casi nadie te dice. La mayor prueba de que Dios está a punto de bendecirte no es cuando recibes algo nuevo, sino cuando Él comienza a quitar el miedo que te ata a lo que ya no tiene sentido. Y es precisamente ese punto, ese cambio invisible dentro del alma, el que te prepara para lo que Él te va a entregar más adelante.
Y en los próximos bloques necesito mostrarte cómo reconocí que el proceso de Dios realmente estaba sucediendo, porque sin darme cuenta de eso, habría desistido a mitad de camino. Después de que Dios eliminó esas 5 áreas de mi vida, algo comenzó a cambiar incluso antes de que llegara cualquier bendición. Y esa es una parte del proceso que casi nadie percibe. La transformación interna viene antes de la transformación externa. Lo curioso es que, en lugar de sentirme más fuerte, me sentí más vulnerable. Parecía que todo lo que usaba para protegerme había sido arrancado. Pero hoy veo que esa vulnerabilidad fue el terreno donde Dios comenzó a construir mi versión más madura. Recuerdo despertarme en días en los que todo parecía silencioso, y ese silencio me asustaba. Pedía respuestas, señales, indicaciones, y parecía que Dios estaba en silencio. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que ese silencio no era ausencia, era preparación. Era como si Él me estuviera entrenando para escuchar cosas que solo se pueden percibir cuando el ruido del alma disminuye. Fue entonces cuando comprendí. Dios no solo habla con palabras, sino también con movimientos. Y los movimientos comenzaron siendo pequeños. Una paz que aparecía de la nada, una intuición que me impedía insistir en algunas situaciones, un valor repentino para decir no donde antes cedía. Me di cuenta de que, sin esos cambios, nunca habría tenido espacio interior para notar esos detalles. Dios estaba reconfigurando mi corazón para que pudiera interpretar lo que quería mostrarme. Lo más sorprendente es que, cuanto más aceptaba el proceso, más podía ver el propósito de las pérdidas. Y eso fue un punto de inflexión, porque cuando te das cuenta de que no estás siendo destruido, sino reconstruido, el dolor cambia de peso. No deja de existir, pero deja de dominarte. Dios comenzó a alinear mi visión, mi sensibilidad e incluso mi capacidad de esperar sin desesperación. Y fue precisamente en esa fase, cuando parecía que no pasaba nada, cuando el panorama comenzó a cambiar, pero no de la forma que yo esperaba. No con grandes milagros, ni con puertas abiertas de par en par. Cambió con pequeños reajustes que, más tarde, cobrarían todo su sentido. Y es sobre este punto cómo Dios comienza a devolver cosas completamente diferentes de las que quitó, sobre lo que necesito contarte en el siguiente bloque. Una de las cosas más increíbles que he vivido fue darme cuenta de que Dios no devuelve nada de la misma manera. Cuando finalmente comenzó a restaurar áreas de mi vida, me di cuenta de que lo nuevo no tenía nada que ver con lo que imaginaba. Era mejor, más alineado, más estable y sobre todo más compatible con la versión en la que me había convertido. Fue entonces cuando comprendí: Dios no devuelve para complacer, devuelve para sostener. Empecé a ver puertas que se abrían en lugares donde nunca antes me habría atrevido a llamar. Aparecieron personas nuevas que traían paz y no peso. Las oportunidades comenzaron a surgir sin que tuviera que esforzarme por forzar nada. Y por primera vez sentí que estaba viviendo una vida que no necesitaba ser empujada, sino que fluía. Fue entonces cuando comprendí que la restitución de Dios nunca exige lucha, exige preparación. Pero lo más impresionante fue darme cuenta de que algunas cosas que creía haber perdido para siempre, en realidad se estaban trabajando en silencio para volver totalmente renovadas. Relaciones que regresaron más maduras, sueños que antes me hacían daño y ahora me fortalecían. Caminos antiguos que antes eran confusos y ahora se veían con claridad. Nada volvió a ser igual, absolutamente nada. Y eso me hizo darme cuenta de algo fundamental. Dios no solo estaba reorganizando mi vida, sino también mi identidad. Necesitaba quitar lo que me confundía para luego devolverme lo que me completaba. Y ese entendimiento lo cambió todo, porque me mostró que la pérdida y la bendición no son opuestos. Son partes diferentes de la misma preparación. Y hay una revelación sobre esto que necesito contarte. Algo que solo entendí cuando encajó la pieza final.
una percepción que explica por qué Dios devuelve algunas cosas y otras nunca las devuelve. Esto solo lo pude entender en el penúltimo paso del proceso, y es exactamente lo que te voy a mostrar en los próximos bloques. Solo después de todo este proceso comprendí finalmente una de las verdades más difíciles sobre la actuación de Dios. No todo lo que Él quita vuelve, y no todo lo que vuelve es igual a lo que fue quitado. Fue doloroso aceptarlo, porque tenía la esperanza de que algunas cosas volvieran exactamente como eran antes. Pero Dios me mostró que para algunas áreas de mi vida el regreso significaría un retroceso, y Él nunca me lleva hacia atrás, solo me lleva hacia adelante, incluso cuando eso significa dejar partes de mi pasado definitivamente en el pasado. Tuve que afrontar que algunas pérdidas eran permanentes, y no como castigo, sino como protección. Tenía deseos emocionales que parecían sinceros, pero que no eran saludables. Quería recuperar a personas que me hacían daño, oportunidades que me agotaban, caminos que me ataban. Dios sabía que si me devolvía eso, me quedaría atrapado en patrones que Él ya había roto dentro de mí. La eliminación definitiva, por muy dura que fuera, era una forma de amor. Y fue precisamente cuando acepté eso cuando empecé a ver lo que realmente era esencial. No eran los nombres, los lugares, las situaciones, era la persona que Dios estaba formando dentro de mí. Empecé a darme cuenta de que algunas bendiciones no llegan mientras insistes en mantener el alma conectada a lo que ya ha sido cerrado por Dios. La madurez llegó en el momento en que comprendí que soltar no era perder, sino abrir espacio. Pero lo más increíble de este proceso es que Dios no deja ningún espacio vacío. Toda ausencia que Él permite tiene un propósito de sustitución. Cuando Él no devuelve algo, es porque tiene algo más grande, más profundo y más sostenible preparado. Y esa sustitución no suele ser obvia. Llega poco a poco, casi de forma discreta, y solo después te das cuenta de que encaja perfectamente en el lugar donde antes había dolor, ansiedad o miedo. Y es precisamente esa percepción de que Dios sustituye, transforma y reorganiza sin que te des cuenta la que me preparó para la última etapa. Una etapa que, sinceramente, no esperaba. El momento en que la bendición finalmente llegó de una manera que nunca imaginé. Eso es lo que quiero contarte ahora, porque tal vez estés mucho más cerca de esa fase de lo que crees. Cuando la bendición de Dios finalmente llegó, no vino con fuegos artificiales, no vino con una gran señal, ni con algo que me dejara sin palabras de inmediato. Llegó de forma silenciosa, casi sutil, pero cuando me di cuenta, comprendí que todo lo que había vivido antes, cada pérdida, cada silencio, cada giro inesperado, había sido exactamente lo que necesitaba para estar preparado. La bendición no llegó cuando más la deseaba. Llegó cuando estaba preparado para no destruirla con mis propias manos. Empecé a ver los frutos de decisiones que antes no me habría atrevido a tomar. Empecé a sentir paz en lugares donde antes solo sentía miedo. Empecé a posicionarme de una manera que nunca antes había logrado. Y fue en ese momento cuando todo cobró sentido. Dios no solo quería darme algo, quería que tuviera la estructura emocional, espiritual y mental para sostenerlo. Y por primera vez me sentí capaz. La mayor sorpresa fue darme cuenta de que la bendición no estaba solo en lo que Dios había puesto en mi vida, sino también en lo que había quitado. La ausencia de algunas personas, por ejemplo, abrió espacio para relaciones más saludables. El fin de algunos ciclos abrió espacio para mejores oportunidades. La caída de viejas estructuras abrió espacio para una libertad que nunca había sentido. Dios me dio más, pero me lo dio de una manera que yo podía mantener. Y lo más profundo de todo esto es que dejé de buscar respuestas y empecé a buscar dirección. Dejé de querer entender todo el plan y comencé a confiar en los pasos que Él ponía delante de mí.
Fue entonces cuando sentí algo que nunca había sentido: madurez espiritual. La certeza de que, independientemente de lo que pierda, Dios sigue teniendo el control, y que mientras Él esté al frente, ninguna pérdida será realmente una pérdida, sino una preparación. Y si este mensaje te ha llegado, si te has identificado con alguna parte de lo que he vivido, quiero pedirte algo sencillo, pero importante. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Eso me ayuda a seguir trayendo palabras que fortalecen y hace que no te pierdas los próximos contenidos, que pueden hablarte exactamente en el momento en que más lo necesitas.